Mundo Yoruba. Patakis. La infidelidad de Ochun. Orula estaba casado con Yemaya, pero en una ocasión que se encontraba en el campo buscando alguno de los ingredientes que necesitaba para trabajar su ifa, se encontró con Ochun. La hermosa mujer ejerció sobre él un hechizo fulminante. Tras un rato de conversación, el adivino la invitó a hacer el amor, a lo que la mujer accedió gustosa. ¿Dónde vamos a ir?, dijo Ochun con su voz dulcísima que envolvía a Orula. Aquí nos pueden ver. Caminando, encontraron un pozo cuyo brocal estaba cubierto por un calabazar muy tupido y el hombre decidió que aquel era el lugar más apropiado. Yemaya, que había salido al campo en busca de provisiones para su hogar, pasó por allí cerca, vio aquellas apetitosas calabazas y se acercó a tomar algunas. Oyó voces y comenzó a buscar de dónde provenían. No tardó mucho la dueña de los océanos en descubrir la infidelidad que estaba cometiendo su marido dentro de aquel pozo oculto. Ochun dijo: Yemaya indignada, ¿tú que eres mi hermano? La noticia corrió como pólvora. Todos los orichas supieron de la aventura del viejo Orula con su cuñada. Ochun, avergonzada, sufrió tanta pena que nunca más probó una calabaza para no recordar aquel incidente.